Gracias por estar allí con nosotros en Argumentos. Seguimos conversando con el señor Nicolás Espinosa de la Plataforma Agroalimentaria Nacional y el señor Tony Delía, vicepresidente de Confagán. Ambos han venido presentando las propuestas del sector, de cada uno de los sectores que representan, y también su visión sobre la ley de zonas económicas especiales y lo que a su juicio también es el marco legal, ¿no?, para poder garantizar el desarrollo agropecuario en nuestro país. Señor Tony. Como estoy señalado como abogado también, Claro. debo decirles que voy a hacer uso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para demostrar la responsabilidad que tiene el Estado sobre la dirección y solución de los problemas del sector agropecuario. En su artículo 305 dice: el Estado promoverá la agricultura sustentable con base estratégica del desarrollo rural integral y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos. Y continúa en una secuencia del artículo 306, donde habla de que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, insiste, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. ¿Creen ustedes que se está cumpliendo con lo que manda y rige la Constitución? Yo tengo alguna objeción de carácter constructivo. El problema es que uno se somete a la voluntad del legislador, pero los ejecutores de esas letras generalmente caen en manos inexpertas e improvisados, producto de la inercia que tiene la burocracia nacional. Entonces es importante que el Estado se esmere en la colocación allí de personas idóneas, que solamente redundará en beneficio no solamente del ejercicio del poder, sino también en beneficio de los productores agropecuarios y de los consumidores. Es una orientación simplemente básica. Creemos que el Estado ha tenido muchas ocupaciones, entre las cuales una de las que carece realmente en efectividad es la del sector agropecuario. Bueno, que de hecho ambos estaban presentes recientemente en la presentación del libro del profesor Rafael Quiroz de Los presidentes y el petróleo, y se hablaba como, bueno, en la historia siempre se ha dicho sembrar el petróleo, Arturo Uslar Pietri, pero una vez el boom petrolero, el tema del campo fue, digamos, olvidado un poco por los gobiernos. A juicio de usted, como miembro de la plataforma agroalimentaria, en el contexto actual, ¿es una oportunidad para el sector del agro? ¿Y qué se puede hacer desde las propuestas que surgen de los trabajadores agrarios? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que ayudaría a reconstruir el aparato agrícola del país, que es muy importante, se trata de la limitación del país, es que bajo esta nueva ley de desarrollo económico regional se haga una promoción en todos los estados agrícolas con inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que promuevan la inversión en la zona. Porque ya sabemos que el Estado no tiene recursos, lo dijo el ministro en muchas reuniones con los productores, abiertamente. La banca no está intermediando créditos, por las razones que ya te dije, sobre todo el encaje legal, que es un encaje legal muy fuerte, pues, porque un país en una situación económica normal, el encaje legal está entre un 6 y un 14%, a lo sumo un 14%. Bueno, el encaje lo tenemos ahorita en 73%, pues. No contamos con ese financiamiento que el productor venezolano a lo largo de los años se acostumbró al crédito bancario, porque existían instituciones dedicadas a financiar el sector agrícola, como el Fondo de Crédito Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el ICAP. Todos esos organismos desaparecieron. Desaparecieron, que eran carteras de crédito dirigidas específicamente al sector agrícola. Así que esa sería una de las demandas del sector, que regrese el financiamiento y todas estas entidades bancarias que se dedicaban justamente a atender esos proyectos, de alguna forma pues se reactiven, ¿no? Además, tomando en cuenta la coyuntura mundial. Bueno, estos entes desaparecieron, no existen, están todos en liquidación o fueron liquidados. Y aparte de eso, había la cultura de la banca regional, los bancos de fomento regional Zulia, Banco de Fomento Regional Coro, Banco de Fomento Regional Guayana, Banco de Fomento Regional Los Andes, que en el caso de Los Andes, que es tu estado, el Táchira, había un banco de fomento regional que se dedicaba a financiar a los productores tanto de Media, Trujillo, Táchira y parte de Apure, pues.
ese banco desapareció, Banfoande, pues desapareció el Banco de Guayana, desapareció el Banco del Zulia, Banco de Fomento, desapareció la Corporación Venezolana de Fomento, que se creó el año 46 para financiar el sector industrial y agrícola. Y ahora que menciona el Táchira, por cierto, de nuestra audiencia nos han escrito qué pasó con las zonas económicas especiales que no nombraron al estado Táchira. Ahí tú ves, pues. Y acuérdate de una cosa, Rosa, que toda esta diversificación de cartera de crédito a través de estos bancos de fomento regionales, que quiero señalar aquí responsablemente, fueron creados por Pérez Jiménez el año 1956. Y se hizo una apertura de que el Banco Industrial tenía el 52% de las acciones de esos bancos de fomento y los industriales, empresarios regionales tenían el 48%. En el caso del Táchira, el Banco de Fomento Regional Los Andes jugó un papel muy importante para el Táchira, para Mérida, para Trujillo, en la siembra y financiamiento de hortalizas, verduras, legumbres, y al lado estaba el Estado Apure en ganadería. Estos bancos desaparecieron. Entonces, la experiencia que se estableció en aquella oportunidad de financiamiento y el rol que cumplió el Fondo de Crédito Agropecuario a nivel nacional, un fondo donde el doctor Relía inclusive fue director. Él podrá especificarle mejor la operatividad que tuvo el Fondo de Crédito Agropecuario. Entonces los productores carecemos de financiamiento, no hay financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, es imposible. Entonces la caída de la siembra este año se debe a la falta de financiamiento. Es una rogativa que hacen todos los productores a nivel nacional. Por supuesto, cuando vimos esta ley, como lo explicó Luis Eduardo Martínez, pues es una tabla de argumentos salvación, y de ustedes salvación. esperan de que pueda ser de ayuda porque para se el sector. incluirían inversionistas privados, no es el Estado, pues, tanto nacionales como internacionales, a financiar el desarrollo de estas regiones, la cual se le aplica el decreto. Esa es la idea, pues, Bien. doctor. Hay una pregunta que nos ha llegado de la audiencia ahora que ustedes mencionan el tema de las inversiones, que es el señor Miguel Juárez, le dice, ya es hora, los ingenieros agrónomos tenemos que organizarnos para exigir al gobierno tierras productivas y créditos en vez de regalar 1 millón de hectáreas a Irán, y esto lo dicen a propósito de una noticia que estábamos presentando en el primer bloque sobre pues la participación de Irán en el desarrollo de tierras. Sus opiniones. En el año 1990, yo fui director del Fondo de Crédito Agropecuario. Sí. ¿Cómo se accedía a ese título? Muy valeroso, muy útil, cuando se era presidente de una institución. Yo en ese momento fui presidente de FEDENAGA y accedí por decreto de la presidencia al Fondo de Crédito Agropecuario. Y respecto a esa pregunta, nosotros creamos un desarrollo para profesionales que se llamó Ramón Lepage, en donde se le dio a cada productor, a cada ingeniero agrónomo o médico veterinario 400 hectáreas, además de los insumos para desarrollarla. No sé qué pasó en el camino, pero esa iniciativa se tomó en un periodo muy importante de la vida profesional y económica del país, porque era el boom petrolero de la época del presidente Carlos Andrés Pérez. De tal manera que yo creo que es importante renovar ese tipo de iniciativas y quisiera presentar una moción. ¿Por qué no tomar nosotros el sector agropecuario la defensa de nuestros propios intereses con la compra de un banco que nos lo puede perfectamente vender el Estado venezolano? Estamos dispuestos a aportar pequeñas cantidades en pequeños productores, medianos productores. La condición sería fundamentalmente ser productor. Por ejemplo, Francia, que tiene una tradición agropecuaria enorme en la Europa moderna, tiene un banco que se llama el Banco de Crédito Agrícola. Yo estuve allá 15 días internado viendo su funcionamiento y funciona a la perfección. No hay egoísmo, no hay tiras y encoges, sino simplemente se orienta la inversión y se hacen las inversiones en cada productor en su rubro. Y Venezuela yo creo que puede perfectamente arbitrar una solución de ese orden. Bien, a esta hora nos corresponde una pausa, señor Nicolás. Al regreso vamos a seguir conversando con usted, con el señor Tony Delía, sobre estas propuestas que están presentando al país y también el llamado que han venido realizando al Ejecutivo sobre la realidad del sector del agro y las interrogantes que a ustedes también pues les surgen como representantes de estos gremios. Nos vamos a la pausa. Al regreso, más de argumentos, también sus preguntas. No se aparten.